Desde el canal Territorio saludamos a la teleaudiencia que en este momento ya está en la transmisión y saludamos también a las personas que se conectan en diferido para observar y escuchar este video. Un abrazo desde Santa Marta, Colombia y el canal Territorio para la Iglesia Luz y Vida de las Asambleas de Dios en Colón, Panamá. Saludos para su pastora Bélgica Salazar. Igualmente saludamos al Ministerio Centro Evangelístico El Salvador en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, y a su pastor Luis Alberto Guerrero. Un abrazo para toda la familia de esa hermosa congregación en Barquisimeto. Y te invito en este momento para que puedas llegar a otras personas y compartir con ellos lo que Dios va a dar, va a hacer en este momento a través del canal Territorio. Dale compartir con tus amigos, con tus contactos, bendice a otros para que también otros puedan ser edificados y puedan recibir en esta mañana una poderosa palabra del Señor. Hoy estaremos compartiendo desde el versículo, desde el texto bíblico que está en Mateos 9, la Reina Valera, esa es la que voy a usar hoy, Mateos 9, versículo 36. Mateos 9, versículo 36, y te animo para que ya estés tranquilo, muy atento. Oro para que no haya ninguna distracción ni elementos que impidan que tú seas bendecido ahora, para que tu corazón, tu mente, todo tu ser se conecte ahora mismo con la transmisión y puedas recibir la bendición de la palabra que el Señor tiene para todos los que se conectan a esta transmisión. Dice la palabra del Señor en Mateo 9:36 lo siguiente, lo leo en la Reina Valera. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Está refiriéndose a Jesús. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el texto bíblico. Dios añada bendición a su santa palabra y te revele lo que Dios quiere decirte especialmente para ti en este hermoso tiempo desde el canal Territorio. Note una cosa, dice, tuvo compasión. Y ese es el mensaje, el título del mensaje. Por eso lo he titulado Compasión. Porque dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Note una cosa, la actitud de Jesús cuando se encontraba con las multitudes. En otro texto bíblico vamos a encontrar también que vio las multitudes, porque las multitudes seguían a Jesús. Y hoy las multitudes también siguen a Jesús. Hay mucha gente alrededor del mundo pendiente de lo que Dios va a hacer, sobre todo en épocas y en tiempos de tanta dificultad y peligro como el que estamos viviendo. Entonces, cuando Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, y aquí dice, ¿por qué tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas, o sea, no tenían amparo. Estaban dispersas, o sea que estaban regadas, como ovejas que no tienen pastor. Cuando un rebaño de ovejas tienen pastor, ellas no están desamparadas, porque el pastor está pendiente de ellas, de que se acerquen al abrevadero a tomar su agua, se acerquen a pastar, a comer sus hierbas. Y él está pendiente de ellas y está pendiente de la que se extravía, de la que se enreda, de la que le causa una herida para sanarla. Entonces las ovejas tienen a alguien que está pendiente de ellas, que no las desampara y que no les permite que también se vayan a dispersar, sino siempre las tiene reunidas. Ese es el pastor. Eso es lo que Dios vio cuando vio las multitudes, que los vio dispersos, los vio desamparados y los vio sin pastor, y fue movido a compasión. La palabra compasión, el significado bíblico de ella, viene de la traducción del hebreo rahan,
que indica la muestra de misericordia y un albergue de piedad. Entonces mire que la compasión está ligada a la misericordia y a la piedad. El término compasión hace referencia al sentimiento por el cual una persona puede sentir piedad por alguien que está sufriendo. Repito, el término compasión hace referencia al sentimiento por el cual una persona debe sentir piedad por alguien que está sufriendo. Y yo creo que en este momento hay mucha gente sufriendo en el mundo. Hay mucha, y por eso Jesús es movido, Dios es movido a compasión. Es un modo de acercarse al otro y sentir el terrible sufrimiento. Es como Jesús, viendo el sufrimiento de la gente, se acercaba a ellos y para consolarlos. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. Entonces, desde el punto de vista cristiano, es el efecto de compadecerse por las miserias y por aquellos que sufren. La verdadera compasión nos lleva a identificarnos con el dolor del prójimo. Jesús se identificó con el dolor ajeno, con el dolor del prójimo. Por eso es que él era movido a compasión y sobre todo cuando veía las multitudes. Entonces nos colocamos en su lugar, en el lugar del prójimo. La verdadera compasión es sentimiento de sufrir con el que sufre, de ponerse en los zapatos de otro, de sentir el dolor de otro, entonces solidarizarse con ellos. Eso es la compasión y eso fue lo que Jesús hizo. Posiblemente Jesús se encontraba en una colina donde podía visibilizar una gran multitud. Mateo dice que cuando vio, sintió compasión de las multitudes. Este texto quiere en el griego dice que literalmente significa se le removieron las entrañas. Dice en la traducción del hebreo, dice se le movieron las entrañas. Así de grande es la compasión de Jesús que incluso sus entrañas se movieron al ver la terrible condición de aquellas personas. Lo que habla de que Jesús tenía unas altas competencias emocionales. Él no era indiferente, él no pasaba de agache, él era movido, era atraído por el dolor, el sufrimiento de la gente. Entonces se le movieron las entrañas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que así de grande es la compasión de Jesús, que sus entrañas se movieron cuando él veía la necesidad de la gente. Y quiero en este momento hablar de algunos textos bíblicos, algunos referentes que nos muestran la compasión de Jesús en casos concretos. En Lucas 7:13 encontramos lo siguiente. Dice, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. El corazón de Jesús estaba lleno de compasión. Y le dijo, no llores, no llores. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Esto está en un contexto en el cual Jesús va en una travesía con los acompañantes. Recuerde que alrededor de Jesús había mucha gente, habían los discípulos, habían los seguidores, también estaban los enemigos de los fariseos que estaban pendientes de lo que él hacía. Siempre había mucha gente alrededor de él, y cuando él va de un lugar a otro, viene un entierro, viene un sepelio en donde una viuda había perdido a su hijo. Además de que era viuda, le quedaba un hijo y lo había perdido y lo llevaban a enterrar. Dice que Jesús la vio llorando. Jesús la vio llorando, y cuando la vio llorando, su corazón se rebosó de compasión y le dijo, no llores. Jesús siente compasión por aquellos que están sufriendo de tal manera que se quebrantan y lloran.
las lágrimas de una persona que está sufriendo, eso no es indiferente a Jesús. La compasión de Jesús lo mueve enseguida a misericordia y a hacer algo para aliviar el dolor de las personas. En ese caso de la viuda que iba a enterrar a su hijo, creo que en este tiempo esto nos sirve para pedirle a Jesús por los muertos. Pero no crea usted que estamos pidiendo ahora por los que reposan en las tumbas. También hay una cantidad de personas que están vivas físicamente, pero espiritualmente no lo están, porque están lejos de Dios, su espíritu no es sensible a Dios, y entonces están en este momento sin pastor, vagan sin rumbo, no tienen un lugar de congregación, no tienen a Jesús que les hable, no tienen a Dios, están muertos espiritualmente. Entonces es tiempo también de orar por ellos y pedirle a Jesús por ellos, para que Jesús los alcance como un día nos alcanzó a nosotros. Hay otro texto bíblico que nos habla de la compasión de Jesús y está en Mateo 8, versículo 1. Dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes le seguían. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. El Señor le dijo: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Le dijo: sí quiero. Y si quiero, queda sano, y al instante la lepra desapareció. Podemos mirar en este texto bíblico, como en el anterior, que la compasión de Jesús enfrenta la muerte y vence la muerte. La compasión de Jesús es el caso del niño que acaba de levantar, que lo llevaban a enterrar. En este caso, lo que lo movió a compasión es la situación que estaba viviendo un leproso que tenía lepra. Los leprosos eran discriminados, no podían estar en donde está el resto de la población, vivían fuera de la población, tenían un distintivo, no se podían acercar, pero Jesús pasó por encima de esa circunstancia, Él pasó por encima de los prejuicios, y cuando el leproso se acercó delante de él, y no debían acercarse los leprosos, pero se acercó y le dijo, porque sabía que Jesús era la solución, y le dijo: tú quieres, si tú quieres, mire esta reverencia, si tú quieres, hay una condición. No le dijo enseguida: ven y sáname. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió su mano y lo tocó. Le dijo: sí quiero. O sea que Jesús quiere que los que están pasando por enfermedades sean sanos. Eso es lo que Jesús quiere. En otro texto bíblico, en Mateo 14:4, dice que saliendo Jesús vio otra vez, dice, la gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. En los tiempos que vivimos es bueno recordar, al compartir la palabra, que hay distintas personas en el mundo entero que están sufriendo azotes de la enfermedad, como este que estaba leproso de la referencia bíblica de hoy. ¿Cuántos enfermos hay en este momento? ¿Cuántos están en cuidados intensivos? ¿Cuántos están en los hospitales con COVID? ¿Cuántos están pasando por otras enfermedades distintas al COVID y no tienen esperanza? Quiere decirte una cosa: si vienes a Jesús, estás oyendo en este momento la prédica y tienes un familiar que está enfermo, clama al Señor por la sanidad. Clama al Señor y dile: Señor, si tú quieres, y te vas a encontrar algo. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos seamos sanos. O sea que la sanidad está en la voluntad de Jesús. Solamente es clamar pidiendo que la voluntad del Señor venga y arrope las personas que están enfermas. Y desde el canal Territorio, en medio de esta predicación, oramos para los que están oyendo la transmisión y la van a ver posteriormente. Se junten a esta oración, se sumen a esta oración. Señor, sana a los enfermos. Señor, mira los que están en las clínicas, mira los que están en los hospitales, mira los que deambulan por las calles, no tienen esperanza, no tienen un médico, no tienen con qué pagar una asistencia médica, pero Señor, tú puedes sanarlo.
Pedimos, Señor, que baje hacia ellos la voluntad tuya, el manto sanador, los abrace y también los sane, así como sanaste al leproso y como sanaste las multitudes que cuando tú pasabas por algún lugar, los enfermos no les quedaba otra alternativa, sino que la esperanza estaba puesta en ti y eso te movía a compasión. Señor, que queremos orar para que tu compasión ahora mismo también venga sobre los que están enfermos y están viendo la transmisión. Otro texto bíblico está en Mateo 20:29. Dice, mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Note otra vez una gran multitud. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar. Ojo la palabra, comenzaron a gritar. Porque hay gente que no grita por temor, hay gente que no grita por miedo, hay gente que no clama en voz alta por el temor al que dirán. Aquí dice que ellos empezaron a gritar. ¿Y qué dijeron? Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, le gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban más fuerte. No permitas que ninguno ahogue tu voz. Levanta tu voz por encima de lo que se quiere oponer a que tú le clames a Jesús. Y ellos con voz más alta le gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. Jesús, así te quieran callar y tú sigas implorando y sigas clamando a Jesús, Jesús va a ser movido a compasión y Él va a volver a ti, Él se va a detener. Jesús es sensible a la necesidad que tú tienes porque el corazón de Él rebosa de compasión. Y dice que Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos al instante y volvieron a ver y le siguieron. Es tiempo de levantar un clamor por quienes necesitan un milagro. Hay gente en este momento que está en casa, anda por las calles, está en los hospitales, en las clínicas y necesitan una intervención sobrenatural. Oro, Señor, para que en este momento la niña en Cali, que en este momento está siendo sometida a una intervención quirúrgica por el tumor que le van a traer de la cabeza, seas tú actuando, Señor, desde tu corazón compasivo sobre esa niña en esa clínica en ese momento, y seas tú, Señor, haciendo lo que toca hacer, lo que quieras hacer según tu voluntad y devolviéndole esa niña a sus padres sana en esa peligrosa intervención a la que está siendo sometida. Señor, que sean tus manos las que en este momento hagan la cirugía, porque tú todo lo haces con excelencia. Te lo pedimos desde el canal Territorio a una petición que viene desde Cali, en el nombre de Jesús. En Mateo 15:32 encontramos que Jesús dice, llamando a sus discípulos les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Mire esta circunstancia, cuando las multitudes vinieron a Jesús en busca de esperanza, en busca de una palabra, en busca de sanidad, con sed de oír al Señor, ellos tenían 3 días de estar allí. Y ¿sabes una cosa? Jesús sabía que no habían comido, Jesús sabía que tenían necesidad, que estaban hambrientos. Y ¿sabes? No los dejó ir, sino que mandó a sus discípulos que organizaran las cosas para darles que comer. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús también tiene un corazón que es movido a compasión con aquellos que tienen hambre. Y en un tiempo de tanta hambruna en el planeta, de tanta gente en las ciudades con hambre, de gente en este momento que quedó en dificultades económicas porque las empresas fueron cerradas y los trabajos fueron cancelados en razón de la pandemia, hay gente que tiene necesidad, hay gente que está pidiendo una ayuda, un mercado. Padre, oramos para que también tu compasión se mueva de tal manera que esas personas reciban el alimento. Es tiempo en este momento de que entiendas de que
de que necesitamos ser compasivos. Nosotros, los que seguidores de Jesús, si no tenemos el ADN de Jesús, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que rogarle para decirle: Señor, esa compasión que rebosa en tu corazón, esa compasión que tú tenías por los perdidos, esa compasión por los que tú viste que deambulaban como ovejas sin pastor, esa compasión por los enfermos, Señor, ponla en mi corazón. Yo quiero ser compasivo, yo no quiero ser indiferente. En una sociedad como la que estamos viviendo, que se han perdido ese tipo de competencia, ya a nadie le importa el dolor ajeno, ya nadie se fija, se detiene en el dolor ajeno. Todo marcha tan rápido que uno ve las noticias y las informaciones de la gente que es asesinada, la gente que es violada, como los niños son objetos en este momento militar, objetivo militar de las tinieblas, y uno se entera de las noticias de violaciones permanentes, de cómo asesinan las mujeres, y uno se entera de una cantidad de aberraciones, y ¿sabes una cosa? Pasa la página y sigue adelante, porque hemos perdido la capacidad de emocionarnos, hemos perdido las competencias emocionales, de esa que tenía Jesús, que se le movían las entrañas. Necesitamos que las entrañas nuestras comiencen a estremecerse y a moverse ante la necesidad. Tenemos que tener entonces dentro la compasión para sentir el dolor por los perdidos. Así como nosotros un día despertamos la compasión del Señor y por eso fuimos alcanzados. Dios movió a alguien que nos hablara, Dios movió a alguien que nos llevara a un lugar donde Él podía a nosotros alimentarnos, y nos llevaron a un redil, nos llevaron a un templo. Pues entonces nosotros hoy que fuimos alcanzados por la compasión, debemos ser compasivos. Jesús derramó la compasión sobre nosotros, no para que nos quedáramos con ella, sino para que nosotros ampliáramos y extendiéramos el reino con la compasión que Él tiene. Muchas veces cuando observamos un crimen, observamos una pelea, observamos un atraco, observamos algo, lo primero que sacamos es el dispositivo, el celular para grabar, pero poco se nos ocurre en ese momento levantar un clamor delante del Señor por lo que está aconteciendo, para que se detenga la violencia, para que se detenga el espíritu de muerte. No hacemos eso, sino mediáticamente lo que queremos es aparecer en los medios de comunicación haciendo difusión de ese tipo de noticias. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de conmovernos. Oro desde el canal Territorio en este precioso tiempo para que el Señor nos llene de su compasión, para que el Señor nos ponga su dolor en nuestro corazón, para que nosotros nos preocupemos por lo que se preocupa el Señor, para que nosotros nos enojemos por lo que se enoja el Señor. Es necesario volver a Jesús y volver al corazón de Jesús y mirar un corazón rebosante de compasión para pedirle al Padre, para pedirle a Dios, para pedirle al Espíritu Santo: danos de eso, llénanos de eso. Nuestro ministerio lo necesita. Hoy el vivir día a día lo necesita. Necesitamos mirar con compasión a todos aquellos que deambulan por las calles como ovejas sin pastor. Hoy nosotros ya no estamos como ovejas sin pastor porque fuimos alcanzados por el Señor. Pero hay gente que aún no ha sido alcanzado y Dios está esperando que tú y yo sintamos ese dolor, nos pongamos en los pies de ellos, en los calzados de ellos y vayamos al Señor a derramar nuestra alma delante de Él en oración para despertar la compasión del Señor. Que Dios les bendiga desde el canal Territorio, grande, poderosamente. Abrazos y bendiciones.